personas que me sintonizan en Instagram y buenas noches para las personas que me sintonizan en Facebook y en YouTube. Gracias a quienes están entrando para poder participar de esta transmisión en vivo este 29 de mayo a las 8:58 de la noche. Bienvenidos todas las personas que me sintonizan desde diferentes partes del mundo. Les voy a compartir este día un tema muy bonito, muy interesante y de mucha ayuda, ayuda psicológica, ayuda moral, sobre todo en el tiempo en el que estamos pasando. Mi dirección y mis contactos son Mauricio Quiero Saber en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Mi dirección es World Trade Center, edificio 1, nivel 2, calle El Mirador y 89, Avenida Norte, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador. Y mi WhatsApp es 503-7408-3962, 503-7408-3962. Las consultas, como siempre lo digo, no hay consulta gratis, este es mi trabajo, no puedo regalarlos. Esta noche vamos a tocar un tema muy bonito, como lo decía al principio, que es aprender a vivir, es aprender a enfrentar algunas situaciones que no son agradables, situaciones del día a día que cuesta un poco hacerles frente, algunas a nivel interno y otras a nivel social. Así que vamos a comenzar. A ver, en primer lugar, no tiene sentido vivir solo para estar con estrés, enojado o peleado por política, por religión, por fútbol, ¿sí? Porque el cuerpo resiente todo esto. Yo no sé si ustedes saben, se han dado cuenta, que cuando una persona entra en una discusión acalorada, en discusiones sin sentido, cuando se enoja, cuando pasan todo este tipo de cosas, cuando se enfrenta un problema en el trabajo, en el colegio, el cuerpo lo resiente. Duele la cabeza, hay personas que de los nervios les duele el estómago, y bueno, y obviamente según la gravedad hay unos que se desmayan, ¿sí? Entonces, esto con el tiempo va enfermando al cuerpo. Cuando existe un mal hábito de emociones bajas, de emociones que no contribuyen al cuerpo. Y esto, hay otras formas en las que el cuerpo resiente este tipo de cosas. Por ejemplo, una persona que se dedica a hacer algo malo. Esto lo he comentado en diferentes programas, en radio, en televisión, acá por Facebook. Ustedes ven a una persona y dicen, este es ladrón. Con solo verlo, tiene talla de ladrón, porque sus hábitos de robo han marcado su cuerpo, han marcado su rostro. Dicen una mujer que se dedica, ¿cómo es que le dicen a esto? A las trabajadoras del sexo, vamos a usar la palabra correcta. Eh, y cuando la ven, la identifican como tal, inmediatamente, ¿sí? Porque sus hábitos han marcado su rostro, han marcado su cuerpo, han marcado su comportamiento, ¿sí? Ok. Y esto tiene mucho que ver porque el cuerpo está hecho de pura materia orgánica, como todo lo que existe en la naturaleza. Toda la naturaleza, animales, plantas, las piedras, todo está hecho de materia orgánica. Estamos, entre comillas, hechos de lo mismo, porque todos venimos de la tierra. Si ustedes se fijan, y lo vamos a hacer de una manera lo más técnica, apegada, cuando uno muere, suelta los líquidos, suelta el aire y al final, bueno, suelta la temperatura, el calor,
y al final se convierte en tierra, porque nuestra materia prima es esa. Y así sucede con las plantas, ¿se fijan? ¿Qué pasa con una planta? ¿En qué se convierte? ¿Qué pasa con un animal? ¿Qué pasa con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, con toda la naturaleza? ¿Sí? Entonces, si un árbol se le riega, ¿sí? Se le abona, se le poda, el árbol se pone más bello. Igual sucede con el cuerpo humano cuando se cultiva, cuando uno hace ejercicio, cuando uno se instruye, cuando uno medita, el cuerpo igualmente se hace más bello, ¿sí? No solo por fuera, sino que también por dentro. Olvidaba decirles y pedirles de favor que compartan el video, por favor. Siempre se puede ayudar a más gente si ustedes pueden compartir, así que yo se los agradeceré mucho. Y esto aquí viene algo importante, se los decía hace un momento. Somos iguales a toda la naturaleza, somos iguales entre nosotros, porque hay un factor común, como lo dice la matemática. Hay un factor común que en este caso es la materia orgánica. Todos venimos del mismo planeta y la falta de dominio y control emocional nace la antipatía, nace lo antisocial. Cuando una persona no tiene control de sí mismo, cuando no tiene control de sus emociones, cuando se deja ir por el impulso. ¿Qué es lo que provoca esto? Automáticamente provoca apatía. Esta vida que tenemos, fíjense bien, existe la reencarnación. Eso es algo que se maneja a nivel del oculto. Pero esta vida que tenemos no la vamos a repetir. Esta vida que tenemos es única. ¿Sí? Entonces, tenemos que aprender a ser felices. Tenemos que aprender a disfrutarla. Tenemos que tener creatividad, capacidad de invención, de reinventarnos cuando caemos, cuando nos caemos. Tenemos que tener la capacidad de ser seres sociales, ¿sí? Tenemos que tener la capacidad de poder salir adelante siempre. Y tenemos igualmente que mantener siempre una actitud positiva. Cuando haya opiniones diferentes, fíjense esto qué importante que les voy a decir. Cuando hay opiniones diferentes que no son las ideales, que no concuerdan con la forma de pensar nuestra, con nuestra forma de sentir, escuchémosla, ¿sí? Pero no impongamos nuestra opinión, no impongamos nuestra verdad a la fuerza y mucho menos ofendamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ofensa a nadie le da la razón nunca. Si ustedes se fijan, si han tenido la capacidad de observar, si se han fijado, han habido personas que han habido lugares en público donde se crean pleitos, confrontaciones. Yo me recuerdo una vez, estaba en un centro comercial, había una de esos lugares donde venden café y pan dulce. Y había un hombre con una mujer. Y el hombre le gritó a la mesera, la ofendió y le dijo que el café estaba helado y que el pan no servía, a gritos. Obviamente la mujer no le podía contestar, iba a perder su trabajo. Sin embargo, el que quedó mal fue el hombre, quedó como que era un tipo loco. Igualmente, hace mucho tiempo estaba comiendo en una pupusería y pasó algo muy parecido. Yo no sé si realmente era el papá o era el padrastro, pero estaba tratando al niño de una manera terrible. Y la gente, él quedó mal, quedó como una persona muy mal calificada socialmente. ¿Sí? Y yo estoy seguro que si ustedes se lo encuentran a esta persona haciendo un negocio o en una entrevista de trabajo, el que va a salir perdiendo es él. ¿Sí? Entonces,
La ofensa nunca da la razón, solo dejan en evidencia a un maleducado y hay que aprender, hay que entender el porqué de esta razón. ¿Por qué es que la vida está dando este tipo de situaciones a nuestro alrededor? ¿Qué es lo que la vida quiere enseñar? ¿Por qué se están reflejando esas cosas a nuestro alrededor? ¿Sí? Normalmente esto sucede cuando nosotros tenemos una actitud similar, una actitud relativa. Obviamente, si es un acto repetitivo, ¿sí? Si es algo que continuamente se está viendo. Por ejemplo, hay mujeres que se quejan de que los hombres siempre juegan con ellas y que eso es un patrón. Hay otras mujeres que se quejan de que solo las enamoran hombres casados. Hay hombres que se quejan que la mujer siempre los deja o que siempre pierden el trabajo. Cuando esos patrones se dan, es que la vida tiene un mensaje para cada uno, ¿sí? Cuando uno se repite el mismo perfil del padre, lo encuentra en el jefe, en las novias, en la esposa, es porque la vida está queriendo comunicar algo, ¿sí? No hay por qué amargarse, ¿sí? No hay por qué ser agresivo, prepotente o con ínfulas de grandeza. Si todos somos iguales, ¿sí? Todos comemos, todos tomamos agua, todos tenemos el mismo proceso de digestión, todos vamos al baño, todos respiramos, ¿sí? Marcar divisiones está en la mente. De hecho, si ustedes se fijan, ustedes pueden poner en Google mapa político del mundo, mapa político o geopolítico de América o de Europa, y van a ver cómo están delimitados cada uno de los países. Pero eso es una división únicamente geográfica y constitucional, porque realmente la Tierra, el planeta no está dividido, porque la Tierra no es propiedad de nadie. Eso es algo que se hizo a partir de la colonia aquí en América, por lo menos, eh, tiempo posterior. Yo recuerdo haber visto una película donde el jefe indio le decía al inglés que ellos no podían recibir dinero de ellos por la tierra, porque la tierra no les pertenecía, la tierra no era de nadie, ¿sí? Entonces, esas divisiones de que este porque es así es tal cosa, esta porque es allá es tal cosa, esas divisiones están en la mente y ser marcado por las divisiones también está en la mente. Cuando yo permito que otra persona me califique o me clasifique, cuando yo acepto eso y eso me provoca un estado de ánimo bajo, entonces yo estoy cayendo en una trampa mental. Diferentes que me hagan una crítica, que me digan, por ejemplo, es que usted, Mauricio, es, habla mucho en el programa. Ok, yo digo, bueno, quiero evaluar si es cierto y en función de la calidad del contenido. Si eso es cierto, se corrige, ¿sí? Pero si no es cierto, si hay un afán de ofensa, entonces no tiene sentido que yo acepte esa marca. Y aceptar también la marcación, no solamente marcar división, ser marcado, aceptar la marcación que hacen de uno, todo esto es mental. Personalizar las cosas que no son para uno también es algo mental. Yo me recuerdo, hace mucho tiempo, les voy a contar una experiencia personal en relación a esto. Hace años yo me gané una beca en un gimnasio de artes marciales y me tocó ir a competir fuera del país. Yo no pagaba el gimnasio, no lo podía pagar. La situación en mi familia no era buena, pero me dieron la beca. Y en la competencia conocí a otros niños y muchachos de otros gimnasios, porque tenía 15 años. Y pasábamos por los diferentes gimnasios recogiéndolos a todos en un microbús porque íbamos fuera.
Y resultó que hubo uno de ellos, yo no sabía quién era, que me comenzó a atacar porque yo era el único que iba de un gimnasio de la colonia Escalón, siendo yo becado. ¿Sí? Yo no iba al gimnasio ni siquiera porque lo podía pagar, pero él agarró en mi contra. Yo era, mi criterio no era el de un adolescente. Y lo interesante fue que todos le dijeron, los profesores, le dijeron, calmate, le decían, él no tiene culpa de tu vida, de tu realidad, etcétera. Y esto era porque este muchacho tenía muchas trabas en su vida, ¿sí? Tenía resentimientos y tenía una falta de amor importante, no solo hacia él, sino que de él para sí mismo, ¿sí? Entonces, él personalizó algo que no existía, porque yo ni siquiera sabía quién era. Entonces, así hay personas que obligadamente se quieren dar por ofendidas cuando no es para ellos cuando se está hablando. Y esa es una falta de inteligencia emocional. Eso es falta de madurez. ¿Sí? Cuando yo me hago cargo de algo que no es mío, el único que pierde soy yo. Bueno, en realidad se pierde el que ofende y pierde el que lo acepta. El que lo acepta porque se está haciendo cargo de algo que no le corresponde. Y el que ofende porque se está ensuciando, ¿sí? Porque se está trayendo cosas que posteriormente le van a repercutir. Y les cuento la otra parte. Había un muchacho en esta competencia que era del mismo lugar de donde venía el otro, de una condición económica de la misma que él, pero este muchacho fue muy amigo mío y era un amigo bien noble. Yo me recuerdo que en aquella ocasión él me dijo que él había trabajado duro para comprarle a la mamá una cartera de 500 colones en aquel entonces. Y fuimos muy buenos amigos con todos los demás, a excepción de este muchacho que les digo. Entonces la personalización de las cosas que no son para uno, que van pasando ahí enfrente o atrás o a los lados, donde sea, y uno las agarra y dice, es que eso es para mí, te odio, siempre va a ser algo eh, infructuoso en la vida de una persona. Yo en esta pandemia, en este encierro más bien, he aprendido, he reaprendido algo que que conocí en mis estudios, que es el hecho de hacer cosas que me construyan. Y he dedicado durante todo el encierro a hacer cosas que me construyen. Y cuando salga voy a ser alguien un poco mejor de lo que era cuando inicié. En lugar de personalizarme insultos, ofensas, caras feas, etcétera. Ok. En este sentido hay que saber manejar la mente. Aprender a tener conciencia, aprender a tener autocontrol, no ser respondón. Poner a- Hay que aprender también a poner al irrespetuoso en su lugar. Pero esto no se logra ni con ofensas, ni con insultos, ni con gritos. Principalmente lo mejor es evitarlos, ¿sí? Y aquí les quiero compartir otra experiencia que fue, no sé cómo decirlo, fue complicada. Estábamos fuera del país con mi esposa, em, frente a una pista de patinaje y estábamos levemente separados por el espacio, porque todo el espacio alrededor de la pista estaba llenísimo. Entonces ella se logró poner en un espacio y yo un poquito más para acá, pero estábamos casi a la par. En eso pasó un muchacho que no tenía buen aspecto, latino, y resultó ser que ya la había visto, yo ya lo había visto pasar, y se dejó ir de frente totalmente hasta ella, casi que la besó. Entonces, en ese momento,
Obviamente yo me molesté mucho porque era una falta de respeto para mi esposa. Pero yo no sabía quién era. Él no sabía con quién andaba. No sabía si estaban armados o no. Entonces, lo que yo hiciera en ese momento iba a determinar mucho lo que pasara a continuación. ¿Sí? Entonces, lo mejor que pudimos hacer fue retirarnos del lugar, porque efectivamente él andaba con un grupo de muchachos de la misma naturaleza que él. ¿Sí? Y era gente que no conocíamos. Entonces, lo mejor, a veces nosotros como salvadoreños, nuestra idiosincrasia y nuestra ignorancia nos hace creer que el hecho de apartarnos de alguien que nos está desafiando nos puede hacer quedar como cobardes, cuando en realidad lo que puede hacer es hacernos quedar muertos. ¿Sí? Y eso no es inteligente. ¿Sí? Hay que saber uno darse su lugar, saber cómo actuar en determinadas situaciones, y darse su lugar también significa saber cuándo uno se tiene que retirar. Lo que yo hice en ese caso, inmediatamente antes de retirarme, llamé a las personas de seguridad, les expliqué lo que había sucedido, inmediatamente se fueron todos y desaparecieron. Entonces, si pasaba algún problema, ya la gente de seguridad ya estaba advertida de lo que había sucedido previamente. Entonces, cuando uno se encuentra una persona bélica, realmente el que lleva las de perder es el bélico. Y lo mejor es apartarse de este tipo de personas. Aprender a vivir está en saber convivir bien con los demás, en respetar la opinión, en respetar a los demás, en respetar sus actitudes, sus creencias, sus criterios, sus ideas. Yo, con el salvadoreño, con el que intercambiamos palabras de religión o de política, es complicado. Pero he tenido la oportunidad de conocer personas europeas y de Estados Unidos, de Canadá, que es gente sumamente educada. Y hemos hablado temas políticos. Claro, estas son personas que, que viven acá, que ya tienen una vida hecha aquí. Entonces estas personas tienen una educación completamente diferente. Ellos escuchan la opinión, pero no se ponen a pelear por tener la razón. Y eso es lo que realmente uno tiene que hacer. ¿Sí? Uno puede dar su opinión sobre un tema, sentar su postura, pero no por eso lo que viene después de la postura inicial, muchas veces en nuestra cultura o subcultura, se convierte en un pleito, se convierte en una agresión. Y esa agresión hace perder amigos, hace perder trabajos, hace perder matrimonios. Entonces es muy importante saber cómo dirigirse, tener conciencia, autocontrol, no ser respondón y poner al irrespetuoso en su lugar, pero con inteligencia, ¿sí? Tenemos que aprender a respetar igualmente el defecto del otro, porque es como burlarse de uno mismo. Hay personas que aparentemente no tienen defectos. Y les voy a poner el caso. Yo tenía una compañera en la universidad que era extranjera y era muy bonita, famosa en la universidad. Y aparte de bonita, era muy inteligente, cosa que no es tan común, pero sí existe. Pero ella tenía defectos bien fuertes en su personalidad, sumamente fuertes. ¿Sí? Hay personas que tienen defectos físicos o que no tienen una parte de su cuerpo o que tienen algún órgano que no le funciona bien. Entonces nosotros tenemos que aprender a respetar
las diferencias, las deficiencias de los demás, porque tenemos que tener presente que nosotros también tenemos deficiencias, tenemos diferencias, y algunas de esas que son todavía más duras no son físicas, son mentales, son los, entre comillas, los fantasmas que persiguen a cada persona, los problemas, los traumas, los miedos que no pueden superar. Yo me recuerdo también una compañera de la universidad, eh, esta muchacha era muy inteligente, salió de una escuela bilingüe y me contó que ella estaba con con un psiquiatra, perdón, y me dijo, por favor no vaya a pensar mal de mí. Pero yo estoy con un psiquiatra, era una muchacha igualmente guapa, muy inteligente y tenía sus problemas internos. Entonces, ni nos debemos sentir mal ante personas que aparentemente son mejores que nosotros, ni debemos sentirnos superiores ante personas ante las cuales nosotros creemos ser superiores. Ok, todos tenemos las mismas aspiraciones como seres humanos, caucásicos, blancos, indios, negros, chinos, árabes, todos tenemos las mismas aspiraciones en diferentes ramas. Todos tenemos las mismas motivaciones en diferentes ramas. Unos queremos estudiar más, otros queremos aprender a bailar, queremos aprender un idioma, queremos ser padre, madre. Cada quien tiene su propia aspiración, su propia motivación. Y eso también es algo que crea un factor común, algo que nos hace iguales, que nos recuerda que no somos diferentes. Sí. Si somos iguales, entonces, ¿por qué enmarcarnos en una diferencia? Que vos sos rico y como sos rico, yo voy a descargar todo mi odio porque vos tenés todo lo que yo no tengo. Que vos sos pobre, entonces yo te voy a ver de menos porque no tenés nada de lo que yo tengo. Fíjense cómo es esta cosa y cómo es relativo. Yo estaba en saliendo del colegio, mi papá me pudo comprar un carro chueco, feo, pero tenía mi carro, horrible. Y había una señora, amiga de mis padres, amiga de mi familia, que me vio en el carro y era una familia, ¿cómo podría decir? De la diferencia, entre comillas, vamos a decirlo para podérselos explicar, económica, era, ellos estaban con una situación más difícil. Tenían como 6, 8 hijos, creo. Y cuando me vio en el carro, me hizo una cara como de que, ¿y este? ¿Por qué anda en carro? Bueno, dije yo, gracias a Dios tengo un carro. Tiempo después, aquí en la Fuente Beethoven, me tocó hacer el semáforo en primera fila. Y en primera fila, a la par mía, a la izquierda, se llegó a hacer el alto del semáforo un Mercedes-Benz del año, que iba, bueno, iba lleno el carro, creo. Y la que iba a la par de mi ventana, cuando me vio en el carro chueco horrible que tenía, me volteó a ver con un desprecio, pero enorme. Y yo jamás me sentí mal. Yo dije, bueno, problema de ella, la verdad. Ni me quita ni me pone. Igualmente la otra señora que me vio desde del ángulo opuesto, ni me quitó ni me puso. Las que se quedaron con el problema, la del Mercedes, un problema de personalidad, de educación, y la otra señora un problema de resentimiento. El problema es de ellas, no mío. Yo seguí tranquilo mi camino. Entonces, es importante que el hecho de ver a personas con capacidades diferentes, recursos diferentes, etnias diferentes, lenguajes, formas de vestirse, de peinarse, de creer, de reír, etcétera, diferentes,
debe de enriquecernos en lugar de crear una diferencia. Cuando yo estudié, tuve la oportunidad de estudiar la maestría, el profesor nos dijo que los habían llamado a la universidad de una empresa enormemente grandísima para que les dieran la maestría a sus empleados. Y el profesor, la universidad se negó. Y se negó porque les dijo, ¿cuál va a ser la riqueza de sus empleados como alumnos si todos tienen el mismo marco? Todos trabajan en la misma empresa. En cambio, en la universidad llega gente de todo, de diferentes sectores, de diferentes gremios. Y eso enriquece muchísimo la educación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una empresa extractora, una empresa de servicios, una empresa comercial, una línea aérea, ¿sí? La diferencia de cada persona aporta. Entonces, cuando ustedes vean a una persona que es diferente, en lugar de que les caiga mal y que digan que tonto este es lo que está pensando, que este aquí, que este allá, es mejor sacar las cosas buenas de esa persona y que los vínculos de bondad entre uno y otro sea lo que nos une como seres humanos y como sociedad. ¿Por qué no ser empáticos? ¿Por qué no ser unidos sin polarización, sin dualidad, sin riña? Esto tiene que ver con tener una convicción propia, sin dejarse llevar en lo que los demás dicen, como lo que les decía de lo que me pasó a mí en el carro cuando me vio la muchacha del Mercedes-Benz y la amiga de mis padres. Yo tengo una convicción propia que con el tiempo la he enriquecido. Ni una me hizo sentir más, ni la otra me hizo sentir menos. Yo soy el que soy y punto, ¿sí? Porque yo tengo mis propias convicciones, porque yo tengo mis principios que me hacen ser lo que soy, mis principios morales, etc. La mente humana suele enfocarse, es que fulano de tal me vio mal, es que fulano de tal me dijo tal cosa, es que este a saber qué se cree. Me recuerdo que una vez en una fiesta, eh, llegamos con mi esposa, cuando éramos novios, y era una fiesta muy elegante. Nos sentamos a la mesa y ahí en esa mesa estaba la secretaria de una institución. Saludamos, nos sentamos un ratito, conversamos y después nos levantamos a saludar porque había mucha gente conocida. Pues resultó ser que después un amigo mío que estaba en esa mesa me contó que la secretaria se había dado por ofendida y que estaba mal. ¿Y por qué? Le digo yo. Porque dice que vos llegaste y te levantaste porque ella estaba ahí. Entonces dije yo, realmente pobre mujer, porque es algo que nunca sucedió. Pero es gente, lo que les decía al principio, que quieren personalizar y decir, es que esa hormiga que va pasando allá detrás del cerro de San Jacinto es porque a mí me va a pasar algo malo. Nada que ver, absolutamente nada que ver. ¿Sí? Y en todo caso, si es para ustedes, no tiene por qué afectarles. Si ustedes tienen sus convicciones, sus raíces, sus bases bien puestas, y esto es un tema que está relacionado íntimamente con la autoestima. ¿Sí? Todo eso se va acumulando en la mente. Por eso hay odio, por eso hay muerte y un conflicto constante sin fin. Vi hace un tiempo un video que explicaba el conflicto que existía entre Israel y Palestina, si no me equivoco. Y es algo que viene, según el video, desde hace años, pero años. Y fueron cambiando las razones del conflicto, fueron cambiando en el tiempo relativamente hasta el día de hoy. Pero el conflicto se mantiene, ¿sí? Que es sobre lo que trata la transmisión del día de hoy. Tenemos que aprender a vivir la vida, a dar gracias por lo que tenemos, aunque tengamos poco, por lo que somos, aunque hayamos logrado poco.
Aunque una persona tenga enfermedades, eh, invalidez, esa invalidez hace que la persona desarrolle otras habilidades. Esa necesidad hace que la persona desarrolle otras habilidades y se enfoca, obviamente, por el camino correcto. Si no se enfoca en el resentimiento, en el odio, en lo injusta que es la vida. Porque si lo vemos desde ese punto de vista, la vida es injusta para todo el mundo. Y en este país es un país que tiene lastimosamente el odio y el resentimiento muy a flor de piel. Yo les quiero contar que hay gente que vive con una cantidad de lujos y cosas que muchos quisieran tener, pero tienen hijos drogadictos o los esposos son drogadictos. O eso es bien curioso, dentro de esta familia suelen haber enfermedades bastante extrañas, bastante feas, fuertes, que el dinero no las, no las, no las sana. ¿Sí? Entonces, cada quien, según su nivel de conciencia, tiene un estilo de vida diferente. Y lo importante es aprender a ser felices como somos con lo que tenemos. Y esto no implica conformismo, porque el hombre, el ser humano, tiene que aprender a evolucionar siempre, a buscar lo mejor para sí. ¿Sí? Es algo muy diferente. Yo estoy a favor de la evolución, pero tenemos que saber encontrar nuestro camino. Hay una ley que se llama la ley de la economía. No estoy hablando de economía, sino que estoy hablando de aspectos ocultos. Esa ley dice, se lo voy a poner de esta manera. Imagínense ustedes una quebrada. El agua, cuando el agua viene con la lluvia que ha estado cayendo y llena la quebrada, el agua va a ir siguiendo el curso que menor obstáculos le represente. Siempre se va a ir por el camino más fácil. A eso se le llama la ley de la economía, lo pueden encontrar en muchos libros. Entonces, esa es la manera como nosotros nos tenemos que saber adecuar a la vida. ¿Por qué? Porque la vida es difícil, es dura y es dura para absolutamente todos. Cada quien a su nivel. Hay gente que dice, y me enfoco mucho en lo económico porque en este país hay un problema de resentimiento social y de odio. Hay gente que dice, pero ese tiene pisto porque tiene carro. Y el pobre que tiene carro lo debe como 30 años. Y ahí a puras penas lo va pagando y le van quedando solo 5 pesos de sueldo al mes porque quiere tener su carro. Porque esa persona se pudo eh, superar y sobreponer. Es que se vive en tal lugar. Sí, pero para eso los padres de esta persona trabajaron duro en el mercado por años, viviendo, durmiendo debajo de la mesa dentro del mercado porque no tenían otra cosa. Y a fuerza de su trabajo lograron salir adelante. ¿Sí? No todo el que se supera lo hace porque robó, ni todo el que no se superó lo hace porque robó. Esos son pensamientos iguales, contradictorios, lastimosamente que en este país prevalecen, no sé por qué. Okay. Tenemos que aprender a dar gracias por lo que somos y por lo que tenemos, ¿sí? Ser agradecidos con Dios en cada momento, en cada día. Todo depende de lo interno, ¿sí? Yo siempre le digo a la gente, así como es su entorno, así es su interior. Si ustedes se fijan, vayan a ver ustedes su cuarto. Así como es su cuarto, así es su estado interno. En mi adolescencia y de una manera intuitiva, cuando yo no estaba versado en los temas del oculto, cuando yo entraba en una crisis emocional, lo primero que hacía era arreglar mi cuarto.
No sabía por qué. Hoy ahora ya lo entiendo. ¿Sí? Si ustedes los que tienen hijos, fíjense cómo es el cuarto de sus hijos. Así como es el cuarto, así es el niño. Un soberano desorden, un lugar sumamente ordenado, un lugar lleno de juguetes, un lugar lleno de cuadernos y libros, ¿sí? Un lugar lleno de dulces, cubrecamas llenas de melcocha, de lodo, etcétera. Así como es el entorno, así es nuestro interior. Y todo depende de lo que tenemos dentro de nuestro estado interno, de lo que sembramos. Si queremos poner un negocio, que se quiere tener una carrera, nada es fácil. Todo tiene un esfuerzo. No es lo mismo que ir a recoger nances, ¿sí? Los grandes retos de la vida son difíciles, cuestan. Todo tiene un conflicto. Aún y cuando ya se ha llegado a la cúspide, hay obstáculos. Esa es la naturaleza de la vida. Hay que aprender a vivir, a resolver problemas, a enfrentar situaciones que vienen dadas por el desgaste, las limitaciones y el egoísmo de los demás. Uno de los grandes obstáculos y más fuertes que existe es el egoísmo que enfrentamos todos los días en la calle. Y esto es bien interesante. A veces cuando yo atiendo a la gente, una de las cosas que le digo que le afectan es que todo lo que pasa a su alrededor es porque está dentro de uno mismo. Y la gente me dice, pero es que yo no soy malo. Es que mi esposa me dejó y yo no sé por qué. ¿Qué es lo que pasó? Y yo le pregunto, ¿le ha sido infiel? Sí. ¿Le engañó? Sí. ¿Tal cosa? Sí. Sí, 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 a una gran lista de cosas. Entonces no es que pasó de repente, es que ha venido por años y él creyó que era Superman o yo no sé qué, que nunca le iba a pasar nada. ¿Sí? Todo tiene una causa y parte de esta causa tiene que ver con el egoísmo. Si ese egoísmo no existiera, la vida de muchos sería diferente. Una de las raíces de los países industrializados se debe a que sus líderes, a que sus gobernantes son personas menos egoístas que la de los países subdesarrollados. Son personas, son políticos que cuando llegan al poder dicen, cuando yo salga de político, ya no voy a tener poder. Y voy a tener que vivir de las consecuencias de lo que yo hice en este gobierno. Entonces me voy a preocupar por dejar el país de la mejor manera posible para que también los demás puedan sobresalir y vivir mejor. Tenemos que aprender a tener autocontrol. Tenemos que aprender a discernir y a no dejarnos llevar por el impulso, por la cólera, por la rabia. ¿Sí? Todo cambia continuamente. Hay personas muy preocupadas porque han tenido que cerrar sus empresas durante este encierro, durante la pandemia. Hay personas muy preocupadas porque ya no tienen trabajo. He estado poniendo unos posts, unas publicaciones sobre esta situación, lo que está pasando en este momento. Y realmente es algo, a mí me da tristeza ver a esta gente con esta angustia, que ya no tienen que darle comer a sus hijos. Lastimosamente no hemos podido con mi esposa seguir dando víveres porque no se puede salir. Es peligroso. Peligroso porque nos vayan a agarrar afuera, no tanto por la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Sí? Lo que queda es, hay algo bien importante aquí, es la meditación. La meditación es una clave de la vida, es un misterio, es una llave, porque la meditación siempre va a dar el centro. La meditación siempre va a dar el centro de la persona, va a dar solución, ¿sí? Porque permite evaluar las propias habilidades para salir adelante. Y no estoy hablando necesariamente de meditar con las piernas cruzadas, haciendo el OM.
Estoy hablando desde el simple hecho de hacer una reflexión profunda, de ver el entorno, de ver lo que sucede, de ver lo que se puede hacer. Hay que saber vivir. Si damos amor, vamos a recibir amor. Si damos gratitud, vamos a recibir gratitud. Pero hay que saber cómo hacerlo y a quién hacerlo. ¿Por qué? Hay gente que puede decirme, hay que hacer el bien sin mirar a quién. Sí, estamos de acuerdo. Pero hay que saber a quién amar y hay que saber cómo amarlo. No es lo mismo que ustedes agarren su mascota, su perrito, y que le hagan cosquillas, y que le hagan caricias, y que lo bañen, a que agarren una boa constrictora de 21 metros de largo, casi de 1 metro de diámetro o menos, tal vez estoy exagerando, y que le hagan lo mismo, o que lo hagan con un alacrán, con un escorpión, o que lo hagan con un león salvaje, con un tiburón, ¿me entienden? Hay maneras de amar y hay que saber cómo hacerlo, cuándo hacerlo, porque no pensando en lo que se va a recibir a cambio, pero ahí uno tiene que ser consciente, tiene que saber discernir cuál va a ser la respuesta y si esa respuesta también va a convertirse en una herida o no. El ser humano está sediento de amor. Todos los seres humanos, absolutamente todos. El más malvado que ustedes se puedan imaginar. El ser humano no es nada sin amor. Porque somos seres emocionales, somos personas emocionales. A una persona con más ira, la persona con más violencia, también es una persona que necesita amor y por eso es que actúa de esa manera. Siempre necesitaremos de otros seres humanos, siempre. Si ustedes se fijan durante este encierro, los que han podido tener contacto social con sus vecinos, cuando uno va al súper, uno siente, cuando ve a su familia, los que pueden ver a su familia, yo no los he podido ver porque están relativamente lejos, pero se siente una gran alegría de poder entrar en contacto social nuevamente, de poder transmitir el amor que uno siente por su familia, por sus amigos, por la humanidad misma. Sí. La convivencia para el ser humano siempre ha sido importante porque da bienestar. Por más encerrados que quieran tener al ser humano, esto es algo que va a ser bastante difícil de cambiar. Si esto es así, entonces, ¿por qué hay tanto conflicto? Vuelvo a hacer la pregunta. Se los pregunto a ustedes. ¿Por qué los seres humanos vivimos en tanto conflicto continuamente? En parte es por la necesidad social de tener la razón para no ser rechazados dentro de nuestro círculo social, para sobresalir. Pero eso es parte del instinto. El instinto que no ha sido filtrado o colado por la razón. Y eso se da cuando no hay respeto y no hay tolerancia a los diferentes puntos de vista. Por eso cuando no hay respeto, no hay tolerancia y cuando el instinto es el que prevalece sobre la razón, es que la gente grita, desafía, insulta, se impone, ofende. Todos somos una familia orgánica, como lo decía al principio, con diferente forma. El ser humano, el árbol, la planta, el animal, el pájaro, el pez, el río, la lluvia, la nube, el fuego, el calor. Todo eso es parte de un ser viviente que se llama tierra. Y aunque hayan personas que no lo entiendan, todos somos hermanos. Esa es una de las cosas que a mí me encanta del indigenismo. El hecho, hay una película muy bonita, no sé si la han visto, Pocahontas. Ella habla con un árbol y el árbol le responde. Y hay otra película hindú que no me acuerdo, de hecho no sé cómo se llama.
que es una muchacha que habla con las especias. Ella está enamorada de un hombre y ella le dice a las especias, porque cada especia tiene un poder. Entonces, ¿por qué? Eso sucede cuando el ser humano tiene conciencia y entiende que toda la naturaleza que le rodea también es un ser con vida, que es, como lo decía, es un ser orgánico. Como lo decía, si la conciencia no ha trascendido, que todos somos parte de un mismo sistema y por tanto parte de una misma familia, donde todos nos necesitamos, como lo decía, plantas, animales, etcétera. Por eso la sabiduría indígena ha sido tan importante que lastimosamente se ha perdido. ¿Por qué hay tanto conflicto? Por el instinto, porque el instinto nubla la razón. Hace poco, en la transmisión pasada, estaba dando un programa de la relación entre el ocultismo y el cristianismo, que está pendiente la segunda parte. Hay un tema que no había tocado, pero ahorita que estoy haciendo esto me recuerdo y lo voy a incluir. Hay un símbolo esotérico que es la estrella. La estrella hacia arriba es lo divino. La estrella hacia abajo es lo maligno. Entonces ahí ustedes pueden ver que la estrella hacia abajo forma un carnero. ¿Por qué? Esto es una enseñanza profunda, maravillosa, muy bonita, para quien tiene la conciencia de verlo, de entenderlo, de saberlo y de aplicarlo. Cuando la estrella está hacia arriba significa que la mente es la que domina y la que dirige al instinto. Vamos a poner el caso. Bueno, les voy a decir el otro antes. Y la estrella inversa es cuando los genitales, el instinto, domina a la cabeza. Vamos a poner dos hombres. Un hombre, una persona con control de sí mismo. Vamos a decir como los monjes del Tíbet, como los maestros. Gracias. Aquí ponen La chica de las especias, la película que les estaba comentando. Muchas gracias. Vamos a decir que uno es un monje Shaolin y el otro es una persona, no vamos a poner calificativos para no dar malos entendidos, pero un hombre sin moral. Los dos miran a la misma mujer y uno la ve y la respeta, la saluda con educación, que es el hombre que tiene la mente sobre el instinto. Pero el otro, que es al revés, que tiene el instinto sobre la mente, ve a la mujer y comienza a hacerse películas en la cabeza, comienza a desearla. Y ese deseo llega a un punto al que agrede a la mujer sexualmente. Esa es la diferencia de la estrella. Esa es la diferencia del instinto. Esa es la diferencia cuando el instinto es el que gobierna la mente. Esa gente que insulta, que ofende, que se burla. Esa gente que anda metida en pleitos, que no sabe resolver absolutamente nada. Esa gente la domina el instinto. Son personas que su entorno es igualmente un entorno conflictivo. Su matrimonio, sus amigos, sus hijos, su casa, su trabajo. Les voy a poner otro ejemplo sencillo. Yo tenía un jefe que siempre lo pongo de ejemplo. Era un hombre católico, pero sumamente católico recalcitrante. Yo para ese entonces ya tenía mis prácticas, mi ciencia oculta. Y él decía, y el que no sea católico, que mejor se salga de aquí, decía. Y eso lo decía antes de hacer una oración cada lunes. Entonces, eh, la vida de ese hombre era terrible. Tenía, tenía sus posibilidades económicas y aquí vuelvo a lo que les decía. Tenía un hijo enfermo, muy enfermo. Y cada vez que le querían curar, el pobre niño se ponía peor. Tenía unos problemas financieros, pero enormes, 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 enormes.
Y, pero él decía que él era muy católico. Entonces él no entendía cómo, y aquí hay otra cosa. Este señor hacía cosas fraudulentas con sus proveedores y con sus acreedores. Entonces él nos explicaba cómo es que siendo él tan católico, él iba a la iglesia todas las semanas. Y aquí, ojo, que no estoy hablando mal de la religión ni de los religiosos, sino que estoy hablando de la conducta dual que él tenía. Hay personas religiosas muy entregadas y con una conducta intachable que son admirables, ¿sí? Pero este personaje no. Entonces él no entendía por qué llevaba una vida tan difícil. Hicieron, no sé si 5 empresas aproximadas, 5 o 4 empresas con el hermano, y todas le quebraron, toditas. Entonces, esto es porque a él le predominaba el instinto sobre la mente. Ese señor no tenía absolutamente nada de conciencia. La vida le rebotó la cabeza en el suelo como 60 veces, le restregó la cara y aún así no aprendió. Jugó basquetbol con él y el hombre no despertó la conciencia. Cuando uno pasa cosas duras en la vida, es porque la vida le está diciendo a uno, hey viejito, la estás haciendo mal, no es así. Y uno se empecina en lo mismo y en lo mismo, y ahí es donde viene el sufrimiento. Porque no hay conciencia, porque la mente no está sobre el instinto. Cuando esto sucede y no se le pone un alto al instinto, el instinto que nubla la razón, viene el conflicto, el pleito, el golpe a nuestro semejante. Y si hay un poquito de conciencia, uno inmediatamente dice, discúlpame, he cometido un error. Y la persona que realmente es consciente paga el costo, el gasto que le hizo incurrir a la otra persona, pero no solamente el gasto económico, también el gasto emocional, el gasto mental, ¿sí? Que eso es ser realmente responsable. Pero cuando esto no sucede, la gente se viene a dar cuenta hasta que el instinto ha colmado su efecto, hasta que ha pasado el efecto del instinto. Pero lo hecho, hecho está. Ahí es donde se pierden trabajos, amistades, matrimonios, hijos, bienes y el mismo futuro de una persona. Entonces, ante una ofensa, ¿qué debo de hacer? Lo primero es tranquilizarme, responder de buena forma y si continúa darme la vuelta. Yo, por ejemplo, tengo la costumbre, dentro de estas transmisiones que hago, las publicaciones, muchos de ustedes escriben, hacen sus preguntas y con mucho gusto les contesto. Pero aparte de ello, hay personas que no preguntan, sino que lo que quieren es desafiar. Educadamente se les responde. Pero si del desafío pasan a la ofensa, ¿por qué tengo yo que aguantar la frustración ajena? Entonces lo mejor que hago es no hacer caso a estas personas, ¿sí? Es hacer caso omiso de ellas. Ahora, ¿cómo ustedes, después de lo que hemos hablado, cómo ustedes han logrado ajustar su vida dentro de este encierro que hemos tenido de 2 meses y cuánto, como de 2 meses con 7, 13 días por ahí? Depende si lo comenzaron el 22 o si lo comenzaron el 14. Piénsenlo por un momento. El ser humano siempre va a buscar ajustarse y acomodarse, aun y cuando esté en una cárcel, aun y cuando esté perdido, aun y cuando esté abandonado, como esta película de Tom Hanks que se pierde en una isla y que se hace amigo de la pelota de voleibol. El ser humano siempre aprende a sobrellevar las cosas. Pero antes de esto es clave y es parte del plato fuerte de esta transmisión del día de hoy.
antes de llegar a ese ajuste, el ser humano pasa por una crisis, existencial, pasa por una confusión. Y después de esto es que viene la solución. Pero cuando las personas no logran llegar a esta solución es cuando vienen los vicios, la depresión, los suicidios, las relaciones amorosas que únicamente sirven como catarsis, como desahogo, que agarran al otro de novio porque no tenían salvavidas en ese momento y ese pobrecito se traga toda la basura que el frustrado tenía, ¿sí? Ahí es donde vienen los pleitos, donde el instinto se exacerba y sale y atropella a la mente. Y viene la cárcel, viene la fianza, viene la ambulancia, viene el hospital, etc. Entonces, el mensaje es que aprendamos a vivir la vida, a tener control de nosotros mismos, a aprender a dominar nuestro instinto. Y vamos a ver algunas preguntas. Les pido por favor que si pueden compartir, es de mucha utilidad para otras personas, igualmente para mi persona. Voy a ver acá dentro de lo que han escrito para poder resolver algunas de las dudas. ¿Aquí están? Ok, un momento, me van a pasar acá las preguntas. Bueno, dice Alberto Ramos, no tomemos todo de forma personal. Exactamente, así como lo hemos hablado. Dice Raciela Moreno, se dice que no ofende quien quiere, sino quien puede. Y ese poder se lo otorga a uno. Sí, exactamente. Cuando uno se da por ofendido es que le dijo al otro que el insulto era parte de la persona a quien era dirigido. Dice, a quien uno no le da importancia no puede por más que intente ofendernos. Fíjense que este aporte es muy bonito y es muy interesante. Les voy a comentar algo que me pasó fuera del país con mi esposa. Estaba una mujer que tenía talle que no estaba en sus cabales mentales. Incluso parecía como que si estuviera tomada, borracha. Y en el idioma propio del país, la mujer le comenzó a decir insultos a mi esposa, que éramos los únicos que íbamos pasando ahí en ese momento. Entonces, entendimos lo que la mujer estaba diciendo, pero también como era otro idioma, no fue lo mismo que uno lo escuche en su propio idioma. Entonces le restamos importancia. Igualmente pasamos de largo. No le afectó a mi esposa, tampoco me afectó a mí. Claro, no pasó de un insulto. A ver, veamos. Dice Missy Campos, buenas noches, ¿qué se puede decir de aquellas personas que dicen que les da igual lo que pueda pasar en esta situación? Pues mire, realmente yo creo que lo que hay que hacer con esas personas es respetarlas. Porque ¿cómo es esto? El respeto se me ha ido la palabra, a la neurosis ajena es la paz, ¿sí? Cada quien con sus locuras. Hay gente que está muerta del miedo, hay otros que no les importa, hay otros que tienen una opinión diferente, entonces cada quien con su opinión. Aquí lo importante, Missy creo que era su nombre, Missy Campos creo, aquí lo importante, está bien, aquí lo importante es que el límite que cada uno tiene sea respetado. Porque cuando ese límite se pasa es cuando viene el problema. A ver. Dice Sam Masferrer,
Don Mauricio, ¿podría aclarar su última publicación acerca de la nueva cuarentena especial y que los millonarios deberán apoyar o no? Ah, bueno, sí, con mucho gusto. Pues mire, cuando yo vi eso, decía, lo que yo veía, no me recuerdo con exactitud, pero decía que el presidente, creo yo, que iba a dar una posición. Ah, bueno, aquí me la van a buscar ahorita, vamos a ver. De un momento. Dice, los oráculos exponen que para el nuevo periodo de cuarentena propuesto, se ve que según los intereses actuales, la Asamblea pondría condiciones. Ante lo que el presidente quería o dijera, la Asamblea iba a poner condiciones y de hecho así fue. Por eso es que han estado en esta, ¿qué podríamos decir? Discusión, negociación durante 3 días creo que llevan. Eso es uno. Dos, que la sala lo atacaría, y es lo que pasó el día de hoy. Creo que el señor Conan Castro le fue denegado lo que estaba pidiendo por parte de la Corte. También es algo que se cumplió. Y los millonarios tendrían que tomar la decisión de apoyarlo o no apoyarlo. Esto lo voy a responder de esta forma con otra publicación que pusimos. Esa publicación decía, así como durante la guerra hubo empresas que nunca fueron atacadas, así como hay empresas que pueden circular libremente sus camiones de repartidores y las pandillas no los atacan ni les hacen nada, así igualmente van a haber empresas que van a tener utilidades durante esta pandemia. Esa es la respuesta que le puedo dar y espero que pueda entender el mensaje. Ok, veamos otra pregunta. Vamos a ver. ¿Qué aconseja cuando se siente un estancamiento en la vida en general? Muy buena pregunta, Missy. Mire, cuando una persona tiene un estancamiento es porque no tiene... Me voy a ir un poco atrás para responderle de una mejor manera. Hay personas que traen una habilidad planificadora. Hay otros que tienen una habilidad, perdón, de ser muy detallados. Pero hay personas que no tienen ninguna de estas dos habilidades. Yo me acuerdo que fui a una boda hace años, que fue una boda sumamente pomposa, que toda la misa estaba detallado en un librito, absolutamente todo lo que se dijo en la misa. Que yo dije, wow, qué nivel de planificación el que tienen estas personas, a saber cuánto tiempo habrán pasado en esto. Cuando una persona se estanca es porque no ha tenido proyección, porque no ha tenido visión. Y le voy a compartir algo que espero que le sirva. Esto es algo que igualmente yo he traído desde pequeño. Cada cierto tiempo yo me paraba y miraba hacia atrás en mi vida. ¿Qué es lo que he hecho a este momento con mi vida? Estoy feliz, estoy contento. Quiero algo más, quiero algo diferente, quiero algo mejor. Estoy orgulloso, estoy satisfecho, por una parte. Y por otra parte, es sumamente sano y constructivo tener un objetivo trascendental durante toda la vida, para toda la vida. Yo tengo un objetivo trascendental que lo traigo marcado desde hace bastante tiempo. Y eso es lo que ha conducido mi vida. Y durante esta pandemia me he dedicado mucho a eso. Durante el encierro, no durante la pandemia. Y es lo que marca mi día a día, es lo que me motiva día a día. Pero lo más importante es que ese objetivo sea trascendiente. Y se lo voy a poner de esta manera. Quienes conozcan y quien no, pues búsquenlo en Google después de la transmisión. Hay una pirámide, la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow pone, como digámoslo así, los niveles de realización del ser humano. En el primero está satisfacer los instintos básicos. Comer, dormir,
tener un lugar seguro. Después de eso viene, creo que el social, el pertenecer a un grupo. Después de pertenecer a un grupo viene que es el de sentirse amado con una pareja. Después de eso creo que viene el económico, el de tener uno su casa, su carro, sus cosas, según el caso. Y el último es el espiritual. Y el último no porque sea el menos importante, sino porque habiendo uno satisfecho todas sus necesidades, uno puede trascender su espíritu, su alma, su conciencia, según la creencia de cada quien. Entonces, ese objetivo es muy importante que sea trascendental. ¿Por qué? Hay estudios de la Universidad de Harvard que dicen que la felicidad no está en tener, sino en las experiencias que se viven. Y después de las experiencias, de que tuve un viaje, que tuve una relación muy bonita, está esa parte espiritual. Entonces, uno dice, ok, ya quería un carro, ya tuve una carcacha, una guarola. Ahora quiero pasar de la guarola a tener un carro más reciente. Ya lo tengo. Hoy quiero pasar a tener un carro del año. Ok, ahora después del carro del año quiero tener un carro de lujo. Entonces, el ser humano siempre quiere más porque es parte de la naturaleza. Y el objetivo, si es trascendente, deja de ser externo y pasa a ser externo. Y ese objetivo es de lo que da de las mayores satisfacciones que uno como ser humano puede tener internamente. Y es un objetivo que construye, que le da a uno motivo de vivir, motivación, alegría, y dice, ya logré esto, ya logré lo otro, pero es una construcción interna, que si lo que está afuera se cae, que si se quedó sin el carro, que si se divorció, que hubo una cuarentena, el objetivo interno prevalece por sobre todo lo demás. Así que espero poder haber respondido su pregunta. Dice Mike Steve One, esto es de Instagram. Buenas noches, ¿qué recomienda usted cuando los bajos instintos dominan a una persona? Mire, cuando los bajos instintos dominan a una persona, eso es falta de control. Perdón. Eso es falta de control. Es falta de disciplina. Yo le sugiero, a mí eso me ayudó mucho. Yo cuando tenía 13 años comencé a practicar artes marciales. Y el arte marcial, en lugar de ser peleonero, loco y bélico, me enseñó a ser consciente del daño que otra persona me puede provocar a mí. Me enseñó a tener disciplina. Desde entonces hice ejercicio. Hasta que entré a la universidad lo limité un poco. Eh, pero la disciplina ayuda mucho. Hacer ejercicio físico es muy bueno. Meditar. Y la otra cuestión. Yo, pues ahora que usted lo dice, creo que vale la pena hacer un comentario. Creo que se han dado cuenta y lo han tomado a chiste lastimosamente unos comentarios que han estado haciendo a raíz de las clases que se están dando en el canal 10. Y han habido comentarios obscenos, patanes, hacia los maestros que están dando estas clases. Y esto se da, ese mismo perfil de muchachos, de niños, porque todavía son unos niños, son los mismos que en las redes sociales amenazan, insultan, ofenden, se burlan, hasta llegar hasta adultos. Literalmente, y esto no lo digo de una forma discriminativa, lo digo porque es la realidad de nuestra gente en un nivel específico. Estos niños, estos muchachos pasan viendo pornografía
consumen algunas sustancias inapropiadas, drogas, digamos que de bajo nivel, no caras. Su alimentación es una alimentación basada en cosas que no son propicias para el cuerpo. Viven viendo, si lo ven, partidos de fútbol. Entonces, ¿qué puede tener esos niños en la cabeza? ¿Y en qué se van a convertir en esos niños cuando crezcan? ¿Qué es lo que le van a aportar a la sociedad? Yo considero que como la ministra de Educación es una alarma sumamente importante para establecer de nuevo valores y tener la aspiración hacia la rectitud. La rectitud tiene que ser una aspiración, como estos objetivos trascendentales que estaba comentando hace un momento. El hecho de ser mejor, el hecho de poder ser admirado, ser una persona honorable, íntegra, ¿sí? No que uno va pasando en la vida y pasa sin ser nada ni nadie, sin haber aportado absolutamente nada a la sociedad, a la vida. Les voy a poner el caso. Tomás Alva Edison, aunque dicen que le robó a Nikola Tesla la idea del foco, la electricidad, etcétera, pero el aporte que Nikola Tesla todavía está presente aquí arriba, el foco. Perdón, Tomás Alva Edison, creo que lo dije. Hay seres humanos que sus aportes han sido tan grandes que todavía prevalecen a esta fecha. Platón, que vivió hace miles de años, sus libros todavía tienen existencia y tienen utilidad. Entonces, ¿cómo vencer estos bajos instintos? En primer lugar, no hay que ver pornografía. Eso realmente es una enfermedad. Y esa enfermedad trastoca los hábitos sexuales. Si tiene tendencias a las drogas, haga ejercicio. Si tiene tendencias al alcohol, haga ejercicio continuamente. Cada vez que quiera consumir alcohol o marihuana o lo que sea, haga ejercicio. ¿Sí? Si es una persona violenta, el ejercicio físico es muy bueno porque la energía de la violencia, en lugar de salir de esa manera, sale de esa otra forma. ¿Sí? Leer es de cultivarse, de tener motivaciones diferentes, aprender a tocar un instrumento, leer libros. Yo me acuerdo que un amigo mío, compramos cada uno un libro. Yo compré un libro de mercadeo y él compró un libro de qué es el amor. Realmente al final le dije yo, ¿y qué te dejó el libro? Pues nada, me dijo. Entonces, ¿para qué lo compraste? ¿Sí? Entonces, hacer cosas que construyan. Esa es una muy buena manera. Usar la razón. ¿Qué voy a ganar si me enojo? ¿Qué voy a ganar si consumo alguna droga? Nada. No va a ganar absolutamente nada. Dice José Caballero, ¿hay nivel de conciencia en cada país? Sí, definitivamente. Los países más desarrollados, de los países más desarrollados tienen más conciencia que los países subdesarrollados. Y obviamente el Tíbet, que no es una región desarrollada como Alemania, también tiene una conciencia sumamente elevada, aunque no económicamente esté desarrollado. Quiero ver acá, dice Gilma Urquía, yo trabajo en servicio al cliente y llegan clientes tan especiales y hay veces llegan con problemas de afuera y explotan con uno que lo tratan de lo peor. ¿Qué puedo hacer en esos casos, Gilma? Mire, es muy interesante su pregunta. Yo admiro a la gente de servicio al cliente y aquí hay un problema estructural y le voy a explicar por qué. Este problema no solo se debe de resolver a su nivel, que es el que está en la trinchera, en la, ¿cómo se dice?, en primera fila. ¿Por qué? Porque los errores vienen desde arriba. No voy a decir lo completo, pero las gallinas de arriba afectan a las de abajo y esas así sucesivamente. ¿Me entiende? Es el mismo problema. Entonces, lo primero que tiene que hacer Gilma es escalar el problema, sobre todo si es repetitivo.
Aquí estamos hablando del problema de la empresa. Escalar el problema con su jefe, porque usted no tiene por qué estar aguantando esto. Segundo, si la gente llega frustrada por problemas, que se peleó con la mujer, que el hijo no hizo los deberes, que lo expulsaron del colegio, que le chocaron el carro, ahí el problema es diferente, porque ya no es un problema que corresponde a la empresa, sino que es un problema personal. Y eso pasa en diferentes áreas de la vida. En ese momento, Gilma, lo mejor que puede hacer, no puede reaccionar porque pierde su trabajo. Hay muchas maneras de calmar al cliente. Una es decirle, yo entiendo su situación, comprendo, permítame resolverle. Acompáñeme, vamos a hablar, mire aquí en el sistema. Esto es que el cliente sepa cuál es su capacidad y cuáles son sus límites. Y que el cliente entienda que usted está para resolver. Ahora, si aún así la gente es tóxica, bélica, es gente inescrupulosa y con desequilibrios mentales que abunda, lastimosamente, lo mejor es escuchar, quedarse callada y no identificarse, aunque eso es difícil, porque realmente lo es. Aquí vamos a pasar un límite y nos vamos a pasar a otra área. Hay maneras en las que se puede usted estar protegida. Una de ellas son los amuletos. Los amuletos es como que fueran antenas en ese sentido, que desvían, si no toda, por lo menos buena parte de todo el belicismo que lleva el cliente. Hay otras maneras en las que usted puede protegerse, pero esas son cosas que yo no enseño, que las puedo hacer para usted si usted lo necesita como parte de mi trabajo, y que es lo mismo que le pasa a los psicólogos cuando recibe, y el cura que confiesa, porque el que confiesa, el psicólogo y el de servicio al cliente agarran toda la basura que la gente les lleva. Entonces, esas son las formas, eso es lo que se puede hacer. Espero haberle podido ayudar. Les agradezco a todos, gracias por estar pendientes de cada transmisión y pues voy a revisar los comentarios que no leí para poderles responder. Muchas gracias.